Hoy tengo el placer de entrevistar a Judy Arce. Ella está en Nueva York, es de la plataforma de Latinos Creando Wealth. Ella es ingeniera de software con especialización en finanzas, también es business owner y ¿cómo sería? Investor, ¿no? Inversionista, esa sería Eso. la palabra. ¿Cómo estás, Judy? Qué placer, gracias. Muy bien, un placer estar aquí con vos, Analía, para hablar un poco sobre estos temas que en realidad a mí me apasionan. Sí, y la verdad que después vamos a estar hablando un poco del tema de redes para que la sigan, porque creo yo que es tan importante educarnos en temas, bueno, en tiempos como los de ahora, Judy, no saber de algo, la verdad, es ser ignorante porque uno quiere, la verdad, porque la información está. Exactamente, la información está por todos lados, ¿no? En tu teléfono, en una computadora, los medios, social media, en todos lados tenemos información. Y A la veces idea, me parece que está saturada esa información. sí, Lo único que ahora tenemos que saber es saber discernir cuál es la información apropiada para cada uno de nosotros. exacto, saber a quiénes seguir. Y bueno, y Judy es experta, especialista, porque hoy vamos a hablar de este tema de invertir, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de economía también. Un tema difícil, un tema que puede ser hasta tabú, pero hablame un poco de vos, Judy. ¿Desde hace cuánto que vivís en los Estados Unidos? ¿Cómo y por qué hablar de finanzas en tus redes sociales? ¿Por qué te gusta y te apasiona tanto este tema? Ok. Bueno, como muchos de ustedes y probablemente tu audiencia son inmigrantes, aunque yo también soy inmigrante. Me vine con mi madre, bueno, mi madre me trajo. em, Y obviamente, como todo inmigrante, no sabíamos absolutamente nada del sistema monetario de aquí de Estados Unidos. Y empezar así a aprender sin saber nada, como dije, llegar y empezar de cero. Y no simplemente empezar de cero, sino empezar de menos cero como muchos de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos venimos con deuda. En mi caso, por ejemplo, venirse con deuda que ni siquiera eran mías, sino Claro. deuda de los abuelos, deudas de otras personas, y uno se viene a ayudar. Entonces empezamos de menos cero y crecer así con esa mentalidad de carencia muchas veces, porque no nos alcanza. Obviamente cuando empezamos no nos alcanza, no tenemos lo suficiente para mandar, para ayudar a la gente que uno ama. Entonces ese es un proceso que uno va siguiendo, pero siempre buscando educarse, aprender. Totalmente. ¿Y vos crees que esta mentalidad de carencia es muy innato del latino, del hispano? Vos que trabajás y que has podido ver a muchos hispanos pasar este tema de que siempre nos falta a nivel económico. Hablemos de a niveles económicos porque no hablemos de afecto, de amor, de otros temas que también somos carentes de todo. Pero ¿crees que este tema es muy de nosotros, de los hispanos, el tema de que tenemos esa mentalidad de pobreza y de carencia? Es porque, bueno, en todo tiene que ver. Muchas veces no nos gusta hablar, pero la política. Nuestros países son, la gran mayoría de los países latinoamericanos son países pobres. Entonces, empezando por ahí, ya nos venimos con esa mentalidad, una mentalidad de pobre, que no podemos, no es por culpa nuestra, no es innato, pero así nos hemos criado. ¿Ok? Entonces ya nos venimos aquí con esa mentalidad de carencia, nos va a faltar, nos falta. Obtengo un poco, lo voy a gastar porque tal vez ya no pueda obtener más. Y esa es una realidad que viven muchas personas latinoamericanas, Claro, y no por culpa totalmente. propia, como digo. ¿Y por qué crees que es tabú para el hispano hablar de dinero? ¿Por qué no es un tema de que se converse tan habitualmente? O sea, yo tampoco digo que nos juntemos con los vecinos a charlar de cuánto ganamos o cuánto no ganamos o qué invertimos o no. Probablemente no es el tema, sino ¿por qué consideras que es un tabú y por qué no se habla tanto? ¿Por qué no nos formamos? No estamos acostumbrados a hablar de dinero. Si uno se pone a ver en los diferentes medios, por ejemplo, en un grupo de personas que no tienen dinero, no hablan de eso, no hablan de cuál es el siguiente paso, porque tal vez no tienen esa visión. Nuevamente, no es porque ellos no quieran, es porque no tenemos la capacidad de pensar de aquí a 5 años,
de aquí a 10 años, 20 años, de aquí a 30 años, Claro. 40 años cuando me jubile. No pensamos así. No. Sin embargo, hay otra gente que tiene un poquito más de posibilidad, ya están pensando más allá. Y yo lo que les digo, la gente, esa gente que ya ha por lo menos ha adquirido un poco de educación financiera, ya no piensan de aquí a 5 años, 10 años. Están pensando en la siguiente generación. Y Claro. ni siguiente la siguiente generación, de aquí a 2 o 3 generaciones. Y esa es la manera que nosotros tenemos que pensar. Totalmente. Y bueno, claro, vivimos el día a día. Esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, vivimos, paguemos hoy el alquiler y el próximo mes veremos cómo lo pagamos, ¿no? Pero también qué estrés, ¿no? Yo digo, qué estrés vivir así. O sea, no sé, sinceramente, cómo se puede acomodar, o en dónde nos estamos equivocando. ¿Cuál crees que son los errores más comunes de todos los hispanos que viven en Estados Unidos, que llegan a Estados Unidos, comienzan a trabajar, comienzan a generar? ¿Vos qué has visto? Tal vez a vos misma te ha pasado, ¿no? Y vamos a hablar de los inmigrantes y cómo ustedes pueden, qué cosas pueden hacer desde ya. Okey, Uno de los errores más grandes, y como muchos latinos vienen, no tienen papeles. No es un error porque lo hacemos por necesidad, que estamos okey. aquí sin documentos. Pero uno de los errores cuando ya estamos aquí y no tenemos documentos es no pagar los impuestos. Por ejemplo, Taxes, los famosos taxes. los famosos taxes, ¿ok? Una persona sin documento, por ejemplo, puede obtener un ITIN, es un documento que el IRS le da y con eso uno puede hacer sus taxes. Muchas personas vienen y dicen, no, mejor que me paguen en cash, porque así no pago taxes, me voy a quedar con más dinero. Pero ese es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque si esa persona algún día logra obtener los documentos o regularizar su estatus, va a poder tener acceso a una jubilación. Sin embargo, si siempre te han pagado en cash, nunca hiciste tus taxes, incluso con un ITIN, no vas a poder tener acceso a eso. ¿Ok? Exacto. Entonces, ese es uno de los errores gravísimos que cometemos. ¿Pero por qué? Porque no sabemos. Uno llega aquí y no saben cómo funciona ese sistema. Y es que es un sistema tan distinto al de nosotros, ¿no? Al hispano, o sea, probablemente en Latinoamérica, o por lo menos en nuestros países, a veces el tema de los impuestos, uno dice: "¿Y a dónde se va la plata que uno paga?". Porque nunca la ve, se la roban toda. En Hispanoamérica y en Latinoamérica es así. En cambio, aquí en Estados Unidos, lo que uno paga, uno lo ve. Uno lo ve. Está en las carreteras, está en la educación de tus hijos, está en los colegios públicos a los que van tus hijos. La verdad uno dice: "Guau, pago con gusto", porque uno ve que ahí se va. En cambio, en Latinoamérica, sinceramente, muchas veces lo que el trabajador hace, se lo roban todo. ¿Qué vamos a hacer? Es la verdad. ¿Cuál es otro error que consideras importante a tomar en cuenta? Otro error es que no tenemos el hábito del ahorro. Como dijiste hace rato, vivimos el día a día. Ujú, Y es muy importante, especialmente para los jóvenes, es muy importante que formen ese hábito del ahorro. Y para formar ese hábito del ahorro, en realidad no se necesita mucho dinero. Si uno decide ahorrar $5 de cada cheque, uno ya está formando ese hábito. No necesariamente tenés que ahorrar 300, $400. No, $5, pero sin falta de cada cheque, uno está formando ese hábito. Entonces, eso también nos falta. más importante es el hábito, formarlo, que la cantidad. Y la cantidad, exactamente. A un principio lo importante es formar ese hábito. Ok, Ok. ok, No importa cuánto me entra al bolsillo, si me entra $1, por lo menos 10 centavos voy a ahorrar de cada dólar que me entra. perfecto. ¿Cuál es la idea del ahorro? Si vos decís, ¿por qué tiene que ahorrar una persona? ¿Por qué tiene que destinar? A ver, hablemos ya en personas adultas. ¿Cuánto es el porcentaje que uno debería destinar cada pago? Los expertos en finanzas dicen el 15% es lo ideal. 15% de cada pago. Si me entra $1, 15 centavos lo voy a ahorrar Se van en el ahorro. en el ahorro. Si me entran $100, son $15 que voy a ahorrar. Ujú, Eso es lo que dicen la mayoría de los expertos. Recomiendo a un principio la cantidad que puedan, que se pueda. pero después recomiendo que ahorren más, ¿ok? Más del 15%. ¿Y cuál sería el fin del ahorro? ¿Qué hago con la plata? Ok, la tengo, la ahorro, la pongo abajo del colchón.
o dónde? ¿Qué hago? Hay un concepto que se llama delayed gratification en inglés, y en español sería una Una gratificación. a largo plazo, exactamente. Delayed gratification, exactamente. Entonces, lo que yo ahorro hoy, por ejemplo, si sacamos las cuentas, $1 que una persona ahorra en sus 20, en el futuro va a valer $88. Entonces, si yo tengo esa mentalidad, si pongo ahora $1, voy a tener en el futuro $88 por ese dólar, por ese un solo dólar. Si pongo $100, en el futuro van a ser $8,800. Entonces ahí ya cambia la cosa. Ahí está Me más bonito. Ahí ya se ve más bonito. ¿Y Claro. cómo es eso? Porque cuando nosotros ahorramos, el siguiente paso, y que es incluso más importante que el ahorro, es la inversión. Porque es cuando uno, tu motivación. Cuando uno, por ejemplo, yo que estoy a dieta y quiero, quiero bajar de peso. Ujú. Ha pasado un mes, han pasado 2 meses, no veo los resultados. Me voy a desmotivar. No veo que está funcionando. Claro, no es inmediato. Ahora, el ahorro es lo mismo. Estoy poniendo $100, estoy poniendo 200, pero no veo que crece. Entonces, Mm, pero si yo lo ahorro y lo invierto, voy cambia. a ver que esos $100 inmediatamente empieza a crecer. 200 empieza a crecer. Entonces, esa es mi motivación. Ahora sí ya veo los resultados. Está funcionando, veo que va a crecer. Exacto. Entonces, pagar taxes, ahorrar, es otro de los errores que lo que no hacemos, pero lo que deberíamos hacer todos los hispanos y en general, no todas las personas. ¿Cuál sería otro? ¿Ya pasamos a la inversión directo o hay otro paso más que consideras importante? Bueno, hay tantas cosas que uno puede hacer para poder construir un patrimonio importante. Yo digo, entre tantas cosas que uno puede hacer, yo siempre recomiendo, hay 4 cosas que siempre han funcionado y no son cosas que yo me inventé. Son Ok. cosas que siempre han funcionado a través de la historia. 4 cosas. Uno es primero invertir en uno mismo. Y Eso es lo más importante lo más probablemente. importante, y no me refiero a invertir, por ejemplo, a las uñas, a una ropa, no, me refiero a invertir en conocimiento, me refiero a invertir en sacar un título, un diploma, un certificado, Degree. todo lo que tenga que ver con crecimiento profesional, crecimiento personal, invertir en uno mismo. Eso te va a dar retorno inmediato, ¿ok? Porque te van a pagar más, aprendes algo, un, un skill, una habilidad de más valor, te van a pagar más. Aunque entonces eso, uno. Dos, ir en la bolsa de valores. Eso Y está interesante. lo puse en segundo lugar porque invertir ahora es súper simple y es fácil y se puede empezar con $1, uno puede empezar. ¿Ok? Entonces todo mundo lo puede hacer, todo mundo tiene acceso a la inversión. Bien. El número 3 es invertir en real estate, en propiedades, en casa. Eso siempre ha dado resultado a lo largo de la historia. Ujú. Lo puse en tercer lugar porque es un poco más difícil Claro. invertir en real estate. Hay que juntar más dinero para el down payment, es un poco más difícil que Es la. una inversión un poquito más elevada, digamos, ¿no? Que se cuentan otros, claro. Y en cuarto lugar está invertir en un negocio, ¿ok? En tu propio negocio. Hacer Ujú. crecer tu negocio, tal vez estás trabajando para alguien, estás haciendo crecer el negocio de esa persona. Tiene tu negocio. Esas son las 4 cosas en las que siempre ha dado resultado a lo largo de la historia, como dije. Bien. No hay más, y así para ponerlo de simple, no hay más. ¿Cómo uno va a poder formar un patrimonio importante? Y salir de este vivir del día a día, ¿no? Que o del mes a mes, o como dicen aquí en Estados Unidos, del cheque a cheque. Paycheck to paycheck, exactamente. Exactamente, ¿no? ¿Y cuáles fueron tus experiencias? Porque todo esto lo has aprendido estudiando, preparándote, pero has trabajado 20 años en Wall Street. Necesito conocer esa experiencia. ¿Cómo es trabajar en lo que catalogamos lo máximo? O sea, ¿cómo es trabajar ahí dentro? Bueno, para mí fue una experiencia increíble porque aprendí muchísimo.
Me imagino. Aparte de yo simplemente estar haciendo el trabajo, creando los sistemas de inversión, de reportes, etcétera, aprendí muchísimo sobre la inversión. Crear un sistema, por ejemplo, si me dicen que tengo que crear un sistema que los ayude a manejar los fondos de un 401(k), por ejemplo, de un plan de jubilación. Yo tenía que saber absolutamente todo de cómo se maneja ese plan de jubilación para yo poder implementar el sistema. Entonces eso me ayudó muchísimo. Y tener acceso a las mentes tan poderosas de la inversión como los portfolio managers, que yo tenía acceso directo con ellos para yo poder ayudarlos a implementar los sistemas que querían, Claro. ha sido una bendición realmente para mí. Y estuve, como dije, trabajando un poco más de 20 años, 2 décadas, ayudándole a la gente rica a hacerse más rico. ¿Y eso es verdad? ¿El rico se Entonces, hace más rico? se hace más rico. Después de más de 2 décadas, decidí compartir toda esta información que había adquirido con mi gente, con mi comunidad. Entonces, por eso empecé yo a poner video en social media. Primero empecé en mi cuenta personal, impulsada por mis amigos y mis familiares que decían, debes de poner esto al público. Entonces decidí hace 3 años empezar Latinos Creando Wealth. Y eso es lo que hago ahora, compartir todos los conocimientos que adquirí con mi comunidad. Claro, que es Y lo tan hago en importante. español o Spanglish a veces. Spanglish. Y es súper interesante. Yo le digo a Judy, yo estoy tan contenta con sus videos porque aparte que los dice en Spanglish, también aprendo inglés a la par de que, y estoy entendiendo lo que me dice. Es maravilloso el trabajo que estás haciendo, Judy. Buenísimo. Hablemos de el alcance económico que tienen los latinos actualmente. Hay que entender que este país es tremendamente inmenso. Pero la cantidad de hispanos que viven aquí son muchísimos, son millones de millones que están regados por todo Estados Unidos, por todos los estados. Pero la economía que mueve el hispano, ¿de cuánto es ya actualizado? Pues yo tengo un dato que te escuché decir, pero estamos hablando de videos antiguos, ¿no? Que era de 1.3 trillones, ahora no sé de cuánto Bueno, será. ahora recientemente alcanzamos a 4.1 trillones de dólares. O sea, es Una una de locura. las economías más grandes a nivel mundial, si solo estamos tomando en cuenta los latinos en Estados Unidos. Estamos en Solo, ¿no? quinto lugar a nivel mundial, por encima de la India, por encima de Francia, por encima de todos esos países. Solo los latinos, 4.1 trillones de dólares. 1.1 trillones de dólares es el alcance económico, lo que mueve. El hispano te escuchaba decir que es trabajador, es consumidor, muy consumidor, pero no invierte. El problema es eso. Tenemos un alcance económico de 4.1 trillones de dólares. Sin embargo, somos el grupo demográfico más pobre de Estados Unidos, Qué bárbaro. porque todo eso que adquirimos lo gastamos. Somos consumidores, no somos inversionistas. Y eso es parte de mi misión, convertir a todos los latinos que me escuchan, y si no que me escuchan, tal vez escuchan a otras personas que aprendieron de mí, a que se conviertan en inversionistas. ¿Y se puede en Estados Unidos? ¿Realmente vos tenés la constancia de que el hispano que trabaja, invierte, puede llegar realmente a niveles económicos? No te voy a decir se va a hacer millonario, pero No, a sí, mejorar mucho. sí, se hacen millonarios. Ay, Absolutamente sí. No va a pasar de la noche a la mañana, ya. con el tiempo sí. Mm, Lo he visto, que en gente, he estado trabajando en esta industria por tanto tiempo. Tenía las bases de datos de toda esta gente que invierte. claro. Yo, en todos los años, siempre buscando un apellido, Hispano. no habían, no habían. Todas las personas que invierten, por lo general, tienen una mentalidad diferente. Saben que lo que ahorro ahora, mañana se va a multiplicar, ¿ok? Las personas que están viviendo del día a día, tal vez no es por culpa de ellos tampoco, Claro, porque el primer paso es ganar un poco más, como dije hace rato, invertir en uno mismo, ¿no es cierto? sí. Pero es importante
que nos acostumbremos a invertir en la bolsa de valores. Esa es la única manera. El ahorro no es suficiente, tiene que ser invirtiendo. Ok. Para las personas que no tenemos idea qué es la bolsa de valores. Yo le decía a Judy, pero a mí me da la impresión que pongo mi plata y es como ir al casino, la voy a perder. Y me decía ella, no. ¿Qué es la bolsa de valores? Y estamos hablando de la bolsa de valores de Estados Unidos. Cada país tiene, ¿no? Ay, sí, Propia bolsa, pero estamos hablando de la mega, la máximo, la más grande que debe haber, que es la de Estados Unidos. Cuando uno escucha eso y dice que yo puedo comprar una acción y a futuro me va a generar una, o sea, parece como muy raro, muy loco, muy no puedo. A ver, explícanos claro. qué se puede hacer y qué es. Lo que pasa es que la bolsa de valores, el stock market, tal vez para muchos latinos es un concepto nuevo, pero no es nada nuevo. La bolsa de valores ha estado funcionando más de 2 siglos. Es una máquina de hacer dinero, una máquina de hacer millonario, que ha estado haciendo millonario a toda esta gente, todas esas familias adineradas que conocemos aquí, los Vanderbilts, los Rockefeller, toda esa gente, uno cree que se hicieron millonarios porque tenían un negocio. Esos negocios ya desaparecieron. Pero los Mm, Rockefeller siguen siendo millonarios. ¿Por qué? Porque tienen todo su dinero invertido. Viven de eso prácticamente. viven de eso. Los negocios ya desaparecieron, sus negocios. Pero esa familia, generación tras generación, siguen teniendo dinero. ¿Por qué? Porque el dinero está invertido. O sea, viven sin trabajar, literal. Viven de su inversión. Si quieren, trabajan, si no quieren, no. Esa es una de las opciones. Es cuando uno llega a ser work optional. ¿Ok? Si quiero trabajo y si quiero no. Qué bárbaro. Otra de las cosas que siempre hablo es, por ejemplo, de cuando uno se puede jubilar. Estamos acostumbrados a pensar de que llego a mis 60 y tanto y me voy a jubilar automáticamente. No es así. Si usted no tiene dinero para poder solventar sus gastos, usted no puede jubilarse. No se puede. Entonces, tenemos que pensar de esa manera. La jubilación no es una edad, sino una cantidad. Es la cantidad que necesito para poder solventar mis gastos. Y usted puede llegar a esa cantidad a cualquier edad. Yo fui parte de un movimiento que se llama FIRE Movement, un movimiento FIRE, así como fuego, pero es Ya. FIRE, que es Financial Independence Retire Early. Empezó más o menos en los 90, pero no fue muy popular. En los 2000 más o menos se hizo popular entre ingenieros, por lo general hablábamos de todo eso, en un movimiento en el que se trata de varios de estos puntos que he tocado, por ejemplo, delayed gratification, el Ujú. ahorro, ahí ya ahorrábamos, se requiere mucha disciplina, ahí uno tiene que ahorrar el 30, 40, 50% de su ingreso y no solamente ahorrarlo, sino invertirlo. ¿Ok? Entonces, mientras más uno ahorra y más tiempo tiene el dinero invertido, más va a crecer ese dinero. Una vez usted llega a su cantidad, usted tiene que saber cuál es la cantidad que yo voy a necesitar para poder vivir, que cubra mis gastos esenciales por lo menos. Cuando yo llego a esa cantidad, me voy a convertir en work optional. Ya yo dejo de trabajar ese trabajo que me tiene esclavizado o ese trabajo que es muy stressful y ahora me voy a dedicar a lo que me apasiona, a lo que realmente yo quiero hacer, porque ya tengo esas inversiones que me dan para cubrir mis gastos. Estamos hablando de que la verdad no todos pensamos en esa vejez. Hay que ser sincero. Obviamente, cuando llegas a una edad en la que decís, pucha, estoy más cerca de los 80 que de los 20, vamos todos para allá. Y Ahí es cuando decís, cuando bueno, yo, mejor. con toda la gente que yo converso, ese foquito se prende a los 50 años. Mira, Cuando lleguen a los 50 años, da la miedo. gente piensa, ya ven la jubilación a la vuelta de la esquina y dicen, estuve trabajando 20, 30 años. ¿Dónde está todo eso que trabajé? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahora ya yo estoy pensando en jubilación, pero ¿cómo? ¿Cómo? A esa edad es cuando la gente empieza más seriamente a pensar, ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Todavía tienen tiempo a los 50, ¿ok? Todavía tienen tiempo. Ujú.
pero obviamente es mucho mejor si uno empieza antes. Y sí, no, y la verdad que aquí en Estados Unidos los chicos pueden empezar a trabajar desde los 16 años. Entonces, vos decís, si el chico tiene todo lo básico cubierto, porque uno como papá les da su comida, su ropa, su techo, esos chicos hay que enseñarles, tienen que aprender desde ya, desde el primer sueldo a guardar, si quieren el 100% o si no la mitad o lo máximo, porque la verdad que los jóvenes trabajan desde muy chicos acá, Sí, Judy. sí. Claro, yo empecé a los 15 años. Imagínate. Pero ahora yo digo, si alguien me hubiese dicho a los 15 años que yo Claro, podía hacer esto, hubiese empezado a ahorrar e invertir desde, bueno, ahorrar, desde- ahorraba, pero no invertía. claro. Porque no sabía, no tenía ni idea. Nadie me dijo eso. Eso es parte también de la información generacional. No, si mis padres no saben, si mis padres nunca lo hicieron, yo tampoco lo voy a Yo hacer. tampoco lo sé, claro, Entonces, por eso es obviamente. importante que los padres nos eduquemos sobre esto, porque aunque ustedes no lo, como padres, no logren hacer lo que hubiesen querido hacer, pero ya esa información ya la tienen para sus hijos, lo pasan a sus hijos y Así. sus hijos ya no van a empezar como ustedes, ya van a Y empezar con conocimiento. totalmente, aparte que siempre lo decimos en todos los ámbitos, el conocimiento es poder. Eso es, pero Entonces, clave. ¿Y no le traspasás también a tu hijo este tema de este miedo, de este tabú del dinero, de que hablar de que los chicos digan, no, no puedo comprarme eso porque me dijeron que no lo puedo comprar o no puedo llegar a estudiar en esta universidad o hacer claro, algo que, o hacer este viaje porque no puedo, porque mis padres no lo hicieron, porque me dijeron que no se podía. Y peor en Estados Unidos. Aquí es el país, siempre me lo repiten a mí, es el país de las oportunidades. Uno con su mentalidad a veces muy sesgada, muy de otros lados o con muchos miedos, producto de una educación de temores a nivel económico, repite, sí, ¿no? como decía, es el país de las oportunidades, aunque tenemos ciertas barreras, como ya dije, Como todo, obvio. tenemos ciertas barreras como grupo demográfico, que los latinos, los hispanos, tenemos barreras. El idioma también influye, pero hasta cierto punto yo creo que se puede, mientras uno tenga la motivación, las ganas de hacerlo, ¿no? O sea, podemos estar en buen camino. Sí, podemos estar en buen camino o por lo menos abrirle el camino a los que Ujú. vienen detrás A de los que nosotros. vienen detrás de nosotros, que al fin y al cabo ellos también, nuestros niños son sumamente importantes. A ver, Judy, ¿cómo es esto de la bolsa? Quiero invertir. ¿Cuánto puedo invertir? ¿Tengo que tener un Ok, millón de dólares para invertir? no, se puede invertir con muy poco. Uno puede empezar con $1 si uno quiere. Hay Wow, 3 pasos para empezar a invertir. Uno, primero, abrir su cuenta de inversión. Puede abrir en cualquiera de las firmas de inversión, que son reguladas, por ejemplo, Charles Schwab, Fidelity, Vanguard, E-Trade, Interactive Brokers. Todas esas son firmas de inversión que tienen su plataforma, tienen sus apps en las que uno puede abrir su cuenta de inversión. bien. ¿Eso se hace de manera gratuita o cómo? Gratuita, no se tiene que pagar absolutamente nada para abrir su cuenta, ya sea de jubilación o de inversión. Incluso las personas que no tienen papeles, que son indocumentados, con un ITIN se puede abrir su cuenta de jubilación. Si usted Bien, no tiene un plan de jubilación en su trabajo, usted puede abrir su propia cuenta de jubilación, que nos dan ventaja de impuestos, puede abrir su propia cuenta de jubilación en una de estas firmas y son totalmente gratis, ¿ok? No hay que confundirse con un seguro de vida, que muchas este es otro de los errores, estábamos hablando de los errores, por ejemplo, que cometen los hispanos. Un seguro de vida no es una cuenta de inversión. bien. Un seguro de vida es un seguro de vida que la vende una agencia de seguro. Ujú. Una cuenta de inversión es simplemente una cuenta de ahorro que tiene la funcionalidad de que usted puede invertir dentro y usted la va a abrir en una firma de inversión. Entonces son 2 cosas diferentes. Ese es uno de los errores. Y no es lo mismo esta cuenta de inversión para jubilación o para inversión, no es lo mismo que poner mi plata en el banco. No. Poner su plata en el banco es prácticamente tener su dinero estancado, dormido, porque ahí usted no está ganando absolutamente nada. Y mientras usted lo tiene en el banco, la inflación sigue creciendo, ¿no es cierto? Hay una inflación
anual que es promedio del 2%. En este momento está más alta, ¿ok? Pero por lo general es del 2%. Entonces, cada año su dinero está perdiendo valor adquisitivo el 2%. Si usted no tiene su dinero invertido, usted está perdiendo el poder adquisitivo que tiene su plata. Y uno de los objetivos de tener su dinero invertido toda su vida, incluso cuando uno se jubila, es no perder el poder adquisitivo. Tiene que estar creciendo por lo menos al mismo ritmo de la inflación para mantener su poder adquisitivo. Bueno, eso es Bien, uno, abrir su cuenta en ok. cualquiera de esas firmas de inversión, que son gratis, no tiene que pagar absolutamente nada, le va a llevar como 10 a 15 minutos abrir su cuenta. Es como abrir una cuenta de ahorro. Dos, depositar dinero. Y la forma más fácil es conectar su cuenta de cheque a su cuenta de inversión y hacer una transferencia. Make a transfer. Esa es la forma más fácil. Y el tercer paso, que es el más importante en esto, es invertirlo dentro de esa cuenta, ya sea de jubilación o de inversión, que es una brokerage account. Usted va a escoger sus inversiones. Ahí van a estar disponibles todos los vehículos de inversión. Van a estar ahí. Van a estar los stocks, van a estar los bonos, van a estar los mutual funds, van a estar los ETFs. Todos estos son vehículos de inversión donde usted puede poner su dinero, puede invertir su dinero. Ok, Esos son los tres pasos. Abrir su cuenta, depositar dinero e invertirlo. bien. Y este dinero, yo elijo qué bonos comprar, que yo escojo con la plata que tengo en esta cuenta. Exactamente, usted escoge. Y se puede empezar con $1 si uno quiere. Ok, se puede ¿Y qué empezar puedo comprar por $1? con ¿Dónde un lo pongo? dólar puede comprar acciones de un, por ejemplo, fondo indexado del S&P 500. S&P 500 es un index del stock market que prácticamente quiere decir que hay 500 empresas, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, están en ese index. Y si usted quiere invertir en esas 500 empresas, usted va a poner $1, $2, $3, 4, 5 o más, ¿no? Puede poner uno. Y ese dólar que pongo, no lo voy a perder, se va a multiplicar. Eso se va a multiplicar. Ese es su ahorro que invertido va a estar creciendo con lo que llaman comúnmente compound interest, interés compuesto. ¿No? Entonces va a ganar interés sobre interés. Eso es el compound interest. ¿Y de cuánto puede ser ese interés? ¿Se modifica anual o Ahora, va cambiando? cuando uno está invirtiendo, hay dos cosas diferentes. Hay el trading y hay la inversión. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Ok, El trading, que es la compra y venta de acciones de una forma más regular. Compro hoy, vendo mañana, o compro en la mañana, vendo en la tarde. Se basa más en un análisis técnico de las empresas. Tiene un poco más de riesgo. Eso es ok. trading. Eso es lo que vemos en Wall Street, que corre la gente de un lado al otro, que se ponen locos, se tironean los pelos, más o menos. Eso es lo que ustedes ven, que están las personas ahí apegadas a la pantalla, comprando, vendiendo, con un estrés. Eso es el trading. Ok, La inversión es diferente. La inversión tiende a ser a largo plazo. La inversión es, usted va a poner dinero en un vehículo de inversión con la expectativa de que va a ganar a largo plazo. Hay una expectativa de ganancia. ok, No es que o, gano un montón de plata o lo pierdo todo, no funciona así. Hay una expectativa de ganancia. La expectativa de ganancia de invertir, por ejemplo, en un fondo indexado del S&P 500 es del 9 al 11%, vamos a decir el 10%. ok. Eso es a largo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque ya tenemos bases de datos. Esto no es algo que alguien se inventa. Hay bases de datos, ya son 100 años de historia que tenemos que uno puede analizarlo y uno puede ver. Y ese ha sido el retorno que ha dado anualmente la bolsa de valor por más de 100 años ya. O sea, uno pone ahí la plata y eso en el año va a crecer. Ya si de aquí 20 años me acordé, ay, tengo plata, pero o sea, ¿lo voy moviendo o no necesariamente? ¿Puedo comprar, por ejemplo, en Apple? ¿Podría o no? Podría comprar en Apple y eso usted lo va a dejar ahí, que siga creciendo. A mí no me gusta mucho, cuando yo enseño, no me gusta mucho invertir en compañías individuales. Yo lo Ok, que les recomiendo es invertir, si no saben nada, si no saben escoger sus acciones, inviertan en varias a la vez. Y eso lo podemos hacer con un fondo indexado.
con un fondo mutuo, con un ETF. Esas son vehículos de inversión donde están varias compañías al mismo tiempo. Y ahí le mete uno la Y ahí uno va metiendo dinero y eso va creciendo. Y el objetivo de invertir en varias a la vez es bajar el riesgo. Cuando diversificamos nosotros nuestro dinero, baja el riesgo. Porque si yo pongo todo mi dinero en Apple y de aquí a un año Apple se va a la quiebra, lo dudo, no, lo dudo que Apple lo se. dudamos, pero es un ejemplo, puede pasar, y sí, uno nunca sabe. Pero digamos que Apple se vaya a la quiebra, pierdo Sí. mi dinero. Pero si yo estoy invirtiendo en 500 empresas Mm, y una de ellas, Apple, se va a la quiebra, hay 499 otras empresas que le le va siguen bien. dando, Entonces, claro. lo que hacemos con la diversificación, invertir en varias a la vez, es que bajamos el riesgo. ¿Y qué pasa cuando hay crisis? O sea, yo sé que son empresas gigantes, ¿no? Decíamos, Apple no va a quebrar. Estamos, o sea, hay situaciones que en el 2008 todo hubo Todo, una crisis muy grande en Estados Unidos que realmente tal vez uno dice, bueno, en Estados Unidos las crisis no se sienten tanto, pero se sienten, no es como nuestros países latinoamericanos que una crisis nos deja en la lona, literalmente, ¿no? sí. Como ha pasado. Si hay una crisis, uno puso su dinero ahí, ¿cuál es la seguridad que uno tiene? Ok. En inversión, una cosa te digo, sí, Analia. La inversión siempre incurre riesgo, porque es Claro, inversión, ¿no es obvio. cierto? Siempre incurre un riesgo. Entonces, como inversionista, lo que tenemos que hacer es tratar de bajar el riesgo, controlar el riesgo. Si hay una crisis, como pasó en el 2008, la bolsa de valores va a bajar, tus inversiones van a bajar. No quiere decir que vas a perder dinero, sino que en ese momento bajó. Por ejemplo, en el 2008 bajó, hubo un crash, bajó como el 33%, más del 33%. Imagínate tener $100,000 y de repente que baje, que esos $100,000 se conviertan en 70,000 o menos, que estén en 60,000. Tenía 100,000 y ahora ves que tenés 60,000. Claro. El error más grande es vender y sacar tu dinero cuando está hacia abajo. Ese es uno de los errores más grandes. Sin embargo, al siguiente año, en el 2009, no, la bolsa de valores, después de haber perdido 33%, ganó 23%. Y el Mm, siguiente año otro 20%. Y en el 2011 más, y en el 2012, 2013, prácticamente toda esta década después de 2008 fue de ganancia. se recuperó y Y mejoró. sobrepasó, y sobrepasó. En el 2018, o sea, 10 años después de 2008, hubo una pequeña pérdida del 4%, más o menos. ¿Ok? Uno sigue invirtiendo y cuando la bolsa de valores cae, es una de las mejores oportunidades de invertir cuando está abajo. Comprar barato, vender alto, ¿no es cierto? Entonces, cuando la bolsa de valores cae, especialmente a las personas que están empezando a invertir o las personas que todavía tienen tiempo para invertir, es lo que mejor, lo que les puede pasar. Es una bendición que la bolsa de valores caiga. Bien, Porque bien, todo lo que uno invierte cuando está abajo es el dinero que le va a dejar mayor ganancia cuando se recupera. en un futuro, claro, y que se va a recuperar. O sea, la economía es constantemente cíclica, o sea, siempre va a recuperarse, nunca va Siempre a se ha quedarse abajo. recuperado a través de Siempre, la historia, siempre ha progresado. Entonces, si usted está invirtiendo en la economía de Estados Unidos, usted le está poniendo su dinero o está apostando a que la economía se vaya a recuperar. Hay épocas en que baja, claro. pero siempre se ha recuperado y siempre ha rebasado. La idea es tener en cuenta de que cuando hablamos de una inversión de esta categoría, es una inversión que no lo vamos a ver mes a mes, no vamos a esperar sacar la plata cada mes, sino que estamos hablando para un futuro. A futuro. En el caso de los adultos, decir, ok, esta plata va a ser entregada, dedicada para mi jubilación. O si alguien viene y me dice a mí, Judy, quiero invertir, pero quiero por un año, yo le diría a esa persona, mejor no invierta. Mejor póngalo, ese dinero que usted tiene, si lo va a necesitar, sabe que lo va a necesitar de aquí a un año, mejor póngalo en una high yield savings account, una cuenta de ahorro donde le pagan un poco más de interés. No es como una cuenta, es como una cuenta regular, pero le pagan más interés. High yield savings account. Póngalo ahí si usted lo va a necesitar de aquí a un año. Ahora, Claro. si usted va a estar ahorrando e invirtiendo, me dice, de aquí a 4 o 5 años yo me quiero comprar una casa, pero tengo este dinero y quiero seguir ahorrando. Entonces puede invertirlo.
pero no lo hay, si lo necesita de aquí a 4 años, tal vez no puede usted invertir de una manera tan agresiva, porque no se sabe si en 4 años va a bajar. De todos modos, cada año va a haber una ganancia. Pero usted tiene que invertir también de acuerdo a su tolerancia al riesgo. No puede usted invertir, por ejemplo, hay 2 cosas. Hay uno que es la tolerancia al riesgo y la otra que es la capacidad al riesgo. Una persona de 20 años, por ejemplo, que puede que tenga una tolerancia al riesgo más alto, ellos van a invertir, no importa que suba o baja, ellos van a seguir invirtiendo. Y su capacidad de riesgo es alta, porque están en sus 20, tienen el tiempo para que se recupere si es que cae. En tiempo, exacto, Una persona que está en sus 50 claro, puede que tengan también la tolerancia al riesgo alta y dicen, no importa, yo puedo invertir con más agresividad, ¿ok? No tengo miedo a la tiene un inversión, pero su capacidad ya no es la misma, su capacidad al riesgo ya no es la misma, porque ya no tiene el tiempo, décadas, para recuperarse. y probablemente necesite el dinero antes, porque probablemente el fin es llegar a esa jubilación y tener ese dinero para utilizarlo en ese futuro en el que ya no trabaje, digamos, como lo hacía en los 20, porque Claro, hay también claro, de eso. porque toda persona tiene hay fases en la vida financiera de cada persona. La primera, que es la fase de acumulación. Bueno, la anterior, la cero, la fase cero es que dependemos, ¿no? Cuando somos menores de edad, dependemos de otra persona, por lo general los padres, para que nos Ujú, den absolutamente todo. Total claro, dependencia. La segunda, o la fase uno, esa es la cero. La fase uno es la fase de acumulación y esta es la más larga. Es cuando empezamos nosotros a trabajar. Estamos acumulando para poder jubilarnos. Entonces, la fase de acumulación es cuando estamos trabajando, empezamos a trabajar, estamos ahorrando, estamos invirtiendo. La fase de acumulación. La segunda fase es la fase de preservación. Ya tal vez hemos acumulado. Ahora lo que voy a hacer es tratar de preservar, que crezca, pero sobre todo preservar lo que ya tengo. claro, que Y no la es tercera fase es la fase de distribución. Cuando ya empiezo a usar ese dinero, empiezo a gastarme ese dinero porque ya no puedo trabajar, aunque quiera, ya no puedo trabajar, a gastar ese dinero y tal vez ya estoy pensando en la siguiente generación, dejarle eso para la siguiente generación. Esas son las 3 fases que tenemos. excelente. Y bueno, ya para cerrar un poco, me gustaría también que hablemos de, no sé, hablábamos de que el latino es muy consumidor, ¿no? Y cuando uno se vuelve bueno, la verdad que uno llega a este país y todo es lindo, todo es bonito, uno quiere todo, quiere pedir todo por Amazon, que le llegue todo a su puerta, es maravilloso todo, pero en ese tema de ser tan consumistas, hay muchos errores, me imagino, que Claro, cometemos. ¿Cuál es el mayor error de ser netamente consumista y no pensar un poquito más a claro. futuro? El error más grande que podemos cometer como consumidores es endeudarnos. La deuda. Mucha gente se endeuda y es muy difícil salir de deuda, porque así como el interés compuesto trabaja a nuestro favor, ¿ok? Va creciendo interés sobre interés. Bien, las deudas crecen con interés compuesto, pero ya no es a nuestro favor. No es, no, Al pues, revés, es a favor de los bancos, de las instituciones financieras que nos prestan ese dinero, las deudas. ¿Ok? Sumamente importante no entrar en deuda, a vivir siempre con medidas de sus posibilidades ujú, y siempre ahorrar un poquito de lo que a uno le entra al bolsillo. claro, claro. Creo que ese es el tema, ¿no? Que cuando llegamos, todo se necesita, todo uno lo quiere y bueno, ahí se cometen muchos errores probablemente, el tema de, qué sé yo, endeudarse con tarjeta de crédito, que creo que eso también hay Número que tener uno, si ahora, por ejemplo, la primera deuda top. si ahora en este momento estamos la deuda de tarjeta de crédito es la más alta que hemos tenido en la historia. Todo el Wow. mundo está endeudado. Entonces, muchas veces cuando vemos, se compró un carro nuevo y nosotros decimos, ah, felicidades, está endeudado. No lo felicitemos porque está endeudado. Está pagando una deuda de ese auto. No es que lo tiene cash. Y ya cuando uno va aprendiendo, cuando uno ya llega a formar un patrimonio, ahí ya uno puede comprarlo cash, porque ya uno dice, ¿para qué voy a pagar un interés?
Ya claro. uno compra todo lo que se pueda en cash, especialmente lo que son, lo que llamamos los assets and liabilities. Y en verdad no sé cómo se dice liabilities en español, pero assets, son bienes, ¿no? Los bienes que son cosas que van a subir de valor con el tiempo. Los liabilities son cosas que compramos que va a bajar. Que va a perder. El auto es uno de esos, El auto ¿verdad? es uno de esos. Exactamente. Claro, claro, claro. Bueno, es muy interesante, la verdad, este tema. A mí me parece que como hispanos tenemos que formarnos siempre en todo, obviamente llenos de temores, llenos de miedos, cuando uno enfrenta otra realidad que no es la nuestra, no es donde nos criamos, no es donde nos educamos. Pero qué maravilla saber que hay posibilidades de avance. Todo está como, y lo repito obviamente porque es informarnos, educarnos, como bien decís Judy, invertir en nosotros, ¿no? Invertir en nuestra Amen. educación que debe ser la más importante y sin importar la edad también. Eso me decía Judy, estás dentro de la edad para poder generar todavía, tenés tiempo. Obviamente yo feliz de tener esta información ahora porque la puedo transmitir, por ejemplo, a uno de mis hijos que ya inicia, ya está entrando a trabajar. O sea, imagínate, Judy, lo que eso significa para él, para nosotros como papás también, que uno no sabe si haré lo correcto, estará bien. Claro, Entonces, qué importante que es aprender, ¿no? sí. Qué Siempre importante. empezar por ahí, educarse financieramente es súper importante, le cambia la vida a uno. Y perder el miedo, ¿no? También, porque la educación también te hace perder el temor, el decir, uy, no sé esto, bueno, no sé. Y cuando uno aprende, cuando uno le hablan del tema, siente como más seguridad y dice, ah, ok, tengo recursos, puedo hacerlo, ¿no? Claro, sabiendo ya, teniendo conocimiento, uno tiene más opciones. Uno no puede hacer algo que no sabe, o uno no puede transmitir una información que no sabe. Claro, Entonces total, siempre empezamos por ahí el conocimiento, aprender. Y todo lo desconocido siempre da miedo. Pero una vez uno lo aprende, uno dice: "Ah, no era como yo pensaba". totalmente, totalmente. Yo creo que vamos a tener que juntarnos en otra oportunidad, hacer otra conversación con Judy Arce de Latinos Wealth. Judy, ¿dónde está toda la información? A ver, comentanos dónde te pueden seguir, cómo saber más. Bueno, estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ahí fue cuando yo empecé en TikTok, fue que Mira. empecé a poner, y ahí fue donde me creció más esta plataforma. Pero en todas esas plataformas estoy y me pueden encontrar, ahí pongo videos, hablo de todos estos temas, incluso de más, ¿no? Todas las barreras que tenemos los latinos, Ujú. superarlos, les doy tip, empiecen a ahorrar, pónganlo en un high yield saving, cosas prácticas que podemos hacer en que se puede invertir. Eh, Hablo mucho sobre la jubilación, hablo mucho sobre el Social Security, otro sistema también que es Sí, muy desconocido para, no simplemente para los latinos, sino para todos los estadounidenses. No saben cómo funciona el Social Security, que uno puede ir preparándose desde muchos años antes, ¿no? Entonces, todos esos temas yo lo converso y hablo. qué belleza. La verdad que te agradecemos muchísimo, muchísimo por tu tiempo, te agradezco mucho porque es una manera ya de empezar a hablar sin miedo, los latinos empezar a conversar de estos temas, de colaborarnos, también enseñás, ¿no? Sí, también enseño con prácticamente 3 que son más populares, mis 3 talleres que son más populares. Uno de ellos es el taller de inversión, el Ujú. otro es un taller del 401(k) o plan de jubilación, que también les Okey. enseño cómo, am, manejarlo y cómo funciona, porque la gente no sabe qué es un 401(k). Y el otro que es un seminario para los jóvenes, teenagers, Qué y bueno. también les enseño desde cero hasta qué es lo que significa pagar taxes, qué significa, Eso me eh, interesa mucho. cómo funciona tu paycheck, cómo se lee tu paycheck, qué carreras uno puede escoger, cuáles son las carreras de mayor alcance que van a estar en mayor demanda de aquí a 5 o 10 años, el ahorro, la inversión, cómo funcionan los taxes, cómo funcionan los seguros, todo para los teenagers. Ese seminario lo hice exactamente lo que yo quería transmitir a mis hijos, lo puse en ese seminario también para los jóvenes. Qué lindo. Bueno,
Pueden escribirle, obviamente, por Instagram, por TikTok, mismo por YouTube. Ahí van a encontrar toda la información para que, bueno, Judy los pueda asesorar, les pueda enseñar. Creo yo que es tan rico este tema que queda corto lo que podamos conversar ahora. Esto es solo una introducción. Es simplemente poder ya empezar a poner el tema sobre la mesa Sí. y bueno, y que todos los latinos, los hispanos, los que están tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos también aprendan y podamos hablar de estos temas que son sumamente importantes. Así que Judy, muchas gracias y bueno, esperamos encontrarnos en otro momento. De nada, un placer, Analía, estar aquí conversando con vos. Gracias, nos vemos la próxima.